Bienvenidos a la maravillosa revolución de los alimentos transgénicos. ¿Harto de los aburridos alimentos naturales? Prueba los productos mágicos de Monsanto. ¿Para qué conformarse con un simple elote cuando puedes tener uno monstruoso? ¿O qué tal un cereal mega super azucarado y bombástico? Porque nada dice desayuno saludable como una explosión de sabor en tu boca. Veamos qué es lo que verdaderamente estamos devorando día con día, lo cual incluye también esos taquitos tan llenones. Termine quizás con acabarnos el mundo entero. Imagina que tenemos una varita mágica que incita a que las plantas sean más fuertes y produzcan más alimentos. Esa magia es lo que crean los científicos con los alimentos transgénicos. Son plantas a las que se les han cambiado algunas partes para que sean más resistentes a plagas, produzcan más y sean más nutritivas. Esto permite que los agricultores cultiven más usando menos recursos, ayudando a alimentar a la población mundial. Sin estos alimentos mejorados, los agricultores tendrían un trabajo muy difícil. Tendrían que luchar constantemente contra insectos, enfermedades y mal clima, lo que resultaría en menores cosechas y precios más altos. Esta situación afectaría a todos, desde los agricultores hasta las familias en las ciudades. Imaginemos qué pasaría sin los alimentos transgénicos. La comida sería más cara. Esto haría que fuera más difícil tener una dieta saludable. Sin suficientes alimentos nutritivos, más personas se enfermarían. Los niños no crecerían fuertes y sanos porque no estarían comiendo bien. En las grandes ciudades aumentaría la pobreza. Algunas personas tendrían que pedir alimentos o buscar trabajo extra para poder comer. Sin suficientes alimentos, muchos países tendrían conflictos graves, incluyendo guerras. A nivel global, habría una crisis alimentaria. Muchas personas tendrían que mudarse a otros lugares buscando comida, lo que podría causar muchos problemas. Aunque los alimentos transgénicos han ayudado mucho, también hay cosas que debemos tener en cuenta. Algunos agricultores dependen mucho de las semillas especiales que solo venden ciertas compañías, lo que puede ser un problema muy serio. También hay personas que se preocupan por los efectos a largo plazo que estos alimentos podrían tener en nuestra salud y en el medio ambiente. Los alimentos transgénicos han traído muchos beneficios y han ayudado a alimentar a muchas personas, pero también debemos ser cuidadosos y considerar los posibles problemas que podrían causar en el futuro. Suscríbete. ¿Por qué hay tantas críticas hacia los alimentos transgénicos? Mucho de esto se debe al miedo a lo desconocido y la desconfianza. Además, hay preocupaciones legítimas sobre los posibles efectos negativos en la salud y el medio ambiente. En un mundo ideal, todos comeríamos alimentos naturales y libres de químicos. Sin embargo, en la realidad actual, esto es insostenible para alimentar a toda la población mundial. Es fundamental encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología y la sostenibilidad. Las empresas que controlan la producción de semillas y herbicidas tienen un poder enorme. Sin estas semillas no habría alimentos, ropa, tecnología, dinero, ni vida. Monsanto, una de las más influyentes en este sector, ha sido objeto de muchas controversias. Pero, ¿qué es realmente Monsanto? Eso lo veremos en unos momentos. Dale me gusta. En 1901, en St. Louis, Missouri, un hombre llamado John Francis Quinney decidió crear una empresa y la llamó Monsanto, en honor a su esposa, Olga Monsanto. Al principio, Monsanto fabricaba sacarina, un producto 300 veces más dulce que el azúcar que conocemos y se convirtió en un éxito. En 1970, Monsanto inventó un producto revolucionario llamado Roundup.
un herbicida diseñado para acabar con las malezas. El ingrediente mágico de este producto es el glifosato, el cual es un químico que acaba con las malas hierbas. Funciona bloqueando una enzima crucial en las plantas. Las enzimas son como pequeñas herramientas dentro de las plantas que les ayudan a crecer. Sin esta enzima, las malezas no pueden sobrevivir, lo que permite a los agricultores limpiar sus campos de hierbas indeseables sin dañar los cultivos. En los años 90, los científicos de Monsanto llevaron las cosas un paso más allá al crear semillas genéticamente modificadas. Imagina una planta de maíz o una de soya que pueden resistir plagas o que no se ve afectada por herbicidas. Esta tecnología ha permitido a los agricultores producir más alimentos con menos esfuerzo y menos recursos. Monsanto ha sido como un mago en el mundo de la agricultura, creando productos que han ayudado a los agricultores a cultivar más alimentos y a hacerlo de manera más eficiente. Sin embargo, como veremos en el próximo capítulo, esta magia también tiene su lado oscuro y no todo es tan maravilloso como parece. Prepárate para descubrir la otra cara de Monsanto. Monsanto ha sido una empresa muy criticada por sus prácticas empresariales y por los efectos negativos que sus productos pueden tener en la salud y el medio ambiente. La fusión de Monsanto con Bayer, sí, la empresa conocida por sus insecticidas, en 2018 amplificó estas preocupaciones. El glifosato es un químico utilizado en el herbicida Roundup, muy popular entre los agricultores para eliminar malas hierbas. Funciona atacando una enzima que las plantas necesitan para crecer. Aunque parece una solución efectiva, este químico tiene un lado oscuro. Este químico ha sido relacionado con problemas serios de salud, como el cáncer. Algunos estudios indican que puede causar linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema inmunológico. Debido a estos riesgos, el uso del glifosato ha sido prohibido en varios países. Además de afectar la salud humana, el glifosato también puede dañar el medio ambiente. Puede contaminar el suelo y el agua, afectando no solo las malas hierbas, sino también otras plantas, animales y organismos beneficiosos. En México, Monsanto introdujo maíz genéticamente modificado para resistir al glifosato. En un intento por mitigar estos problemas, crearon una semilla transgénica resistente a su propio producto. ¡Qué ironía! Como se han de imaginar, este dilema ha generado preocupación sobre la pérdida de variedades nativas de maíz y la dependencia de los agricultores de las semillas de Monsanto. La diversidad de este alimento es crucial para la cultura y la economía de México, y esta situación podría ponerla en peligro. Monsanto ha enfrentado numerosas demandas debido a los efectos negativos del glifosato, las cuales han resultado en grandes multas y han aumentado las críticas contra la empresa por no advertir adecuadamente sobre los riesgos de sus productos. Otro problema grave asociado con esta compañía es el uso de neonicotinoides, un tipo de pesticida que afecta a las abejas, las cuales son esenciales para la polinización de muchos cultivos, y su disminución puede tener consecuencias devastadoras para la producción de alimentos. Este pesticida afecta al sistema nervioso de las abejas, llevándolas a su deceso, lo cual ha contribuido a su alarmante declive en todo el mundo. Comenta.
Para contrarrestar el dominio de empresas como Monsanto, es crucial apoyar al mercado local y optar por productos más naturales y sostenibles. Aquí te presentamos algunas acciones y prácticas que pueden hacer una gran diferencia. Comprar frutas y verduras en mercados locales no solo ayuda a los agricultores de tu región, sino que también reduces tu huella de carbono. Estos productos suelen ser más frescos y tienen menos químicos. Si tienes espacio, plantar tu propio jardín es una excelente manera de asegurarte de que tus alimentos sean naturales y libres de químicos dañinos. Puedes empezar con hierbas, tomates y otras verduras fáciles de cultivar. Al comprar alimentos, opta por productos orgánicos y naturales siempre que sea posible. Pregunta a los vendedores sobre el origen de sus productos y si utilizan prácticas sostenibles. Esto te ayudará a tomar decisiones más informadas. La ropa que usamos también puede estar relacionada con Monsanto, especialmente si está hecha de algodón transgénico. Para reducir este impacto, compra menos ropa y elige prendas de segunda mano o de mejor calidad que duren más. Remienda tu ropa cuando se rompa en lugar de comprar nueva. Adoptar un estilo de vida minimalista puede ayudarte a reducir tu consumo y enfocarte en la calidad sobre la cantidad. Esto no solo es bueno para tu bolsillo, sino también para el planeta. Mantente informado sobre las leyes y regulaciones ambientales en tu localidad. Apoya iniciativas que promuevan la agricultura sostenible y la reducción de químicos dañinos. Participa en campañas y vota por políticas que protejan el medio ambiente. Educa a tus amigos y familiares sobre los impactos de las grandes empresas como Monsanto y cómo pueden tomar decisiones más sostenibles. La información es poderosa y puede llevar a cambios significativos cuando más personas están conscientes de estos problemas. Hacer frente al dominio de compañías como Monsanto no es una tarea fácil, pero cada pequeño paso cuenta. Al apoyar prácticas sostenibles, podemos contribuir a un futuro más saludable y equilibrado para todos. ¡Qué rica se ve esa manzana tan grande y roja! Es muy diferente a las que me venden en el tianguis. Son pequeñitas, aunque bien jugosas y sabrosas. Sin embargo, esa manzanota no tiene sabor. ¡Cuidado! No todo lo que brilla es oro. ¡Hasta la próxima!